Hola a todos, mi nombre es María Gabriela Guerra y el día de hoy vamos a explicar el desarrollo de un ejercicio basado en troceador clase A. Un troceador es un convertidor de una fuente de corriente continua de magnitud constante a una de corriente continua pero con magnitud variable. Cuando durante el proceso de arranque en marcha directa del motor DC, el voltaje y la corriente de armadura son positivos, este motor está trabajando en operación motora directa. Y justamente el troceador que trabaja bajo este tipo de condiciones es el troceador clase A, del cual vamos a estar trabajando y hablando del día de hoy. Estamos observando el circuito del troceador clase A, donde tenemos algunas de las variables, como vemos aquí la carga, que es el motor DC, está representada por una inductancia, una resistencia y la FEM. Muestra en pantalla los datos que nos brinda el circuito. Debemos de verificar si se cumple una de las siguientes condiciones. Se muestran a continuación las ecuaciones que nos ayudarán a encontrar T1 asterisco. En la primera obtenemos un valor para M. Luego, en esta segunda ecuación, encontramos el valor de sigma. Y ese valor de sigma lo reemplazamos en esta tercera ecuación, que donde podemos ver se encuentra la variable ρ asterisco. Y esta variable ρ asterisco la vamos a despejar para luego, reemplazando en esta cuarta ecuación, podamos obtener el valor de T1 asterisco. Ya una vez reemplazados los valores numéricos en las ecuaciones, obtenemos un valor de T1 asterisco de 1.75. T1, que es 1.25 milisegundos, es menor que T1 asterisco, con lo que se concluye que la corriente es discontinua. Conclusión aliterada, donde nos piden la corriente y voltaje de salida promedio. Tenemos aquí la expresión o la ecuación número 1, pero notamos que nos falta la variable Tx, usada en el caso de corriente discontinua. Tx es justamente el tiempo en el que la corriente se cae a cero. Emplearemos esta ecuación, a la que llamaremos número 2, para encontrar ese valor Tx. Y por último, esta expresión, la ecuación 3, podemos encontrar la corriente de salida promedio. Reemplazando los valores numéricos, tenemos un Tx de 1.94 milisegundos, un voltaje de salida de 64 voltios y una corriente de salida de 96 amperios. En literal B nos piden hallar los valores instantáneos máximos y mínimos de la corriente. Vamos a usar ahora esta expresión, la que llamaremos 4, donde tenemos la corriente máxima, que nos da un valor de 221 amperios. Ahora, la corriente instantánea mínima será igual a 0. En literal D nos piden calcular el valor RMS de la primera armónica. Para ello, primero debemos encontrar la velocidad angular a la que está girando el motor. Sería nuestra ecuación número 5. También necesitamos de valores como A sub n y B sub n, a la que sería respectivamente ecuación 6 y ecuación 7. Con los valores de A sub n y B sub n es posible encontrar el valor de C sub n, nuestra expresión número 8. También nuestra expresión para el ángulo θ n. Todos estos valores que hemos mencionado anteriormente son necesarios para calcular el voltaje RMS con la siguiente expresión. El n sería igual a 1. Luego ya hemos reemplazado valores numéricos en las ecuaciones. Obtenemos una velocidad angular de 2513 radianes por segundo, una A sub n de 59.3, una B sub n de menos 12.6, por lo tanto una C sub n de 60.62 y finalmente un valor para el voltaje RMS de 42.9 voltios. Ahora vamos a proceder con la simulación. La señal de color morado corresponde a la señal VG1, que son los pulsos para abrir y cerrar el switch. Vemos que cuando esta toma un valor de 10 voltios, la corriente va creciendo y existe una conducción. El voltaje en ese instante toma el mismo valor de la fuente, de 110 voltios. Vamos a comprobar ahorita el valor de la corriente máxima, 222 amperios, que es muy similar a la teórica de 221 amperios. Y el valor de voltaje en ese instante, 109.98. ¿Qué pasa cuando ahora la señal VG1 cae a cero? Tanto la corriente como el voltaje caen, hasta que
la corriente se haga totalmente cero, porque cuando ya llegue a un valor de cero, ahora el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de la femta voltios. Podemos observar otras señales en la simulación. Teniendo como referencia el voltaje VG1, es decir, el voltaje para abrir y cerrar el switch, cuando ya el voltaje VG1 cae a cero, la corriente de la fuente también cae a cero y al mismo tiempo aparece una señal de color púrpura que es la corriente que pasa por el diodo. Es decir, cuando ya el switch se abre, la corriente se queda encerrada en el lado del diodo, en el lado de la carga, y circula hacia el otro sentido. Es por eso que la corriente toma valores negativos. Muchas gracias por todo.